Gracias a ustedes por escuchar esta presentación y gracias al grupo organizador de este segundo encuentro de estudios organizacionales en la red VEO. Esta tarde quiero presentarles esta investigación que he venido realizando en el contexto del estudio de las relaciones entre las organizaciones y los trabajadores, principalmente porque con ocasión del COVID-19 se han generado ciertas situaciones en el contexto del desarrollo de los contratos de trabajo y las regulaciones laborales que se han generado a partir de él, que es motivo de reflexión y sobre todo es motivo de proyección y de aspiración para aquellos los que estudiamos las organizaciones y las relaciones que en ellas se generan en virtud del fenómeno que ellas mismas son. Y en consecuencia he querido presentarles a ustedes una proyección del estudio que realiza la Organización Internacional del Trabajo en virtud de las relaciones laborales y la identidad organizacional. Para ello quiero compartirles una presentación que he venido desarrollando, que desarrollé en esta oportunidad o para esta oportunidad. Y quisiera comentarles entonces que en esta oportunidad tendremos la posibilidad de mirar cómo ha sido el contexto de esta pandemia en lo que va del año 2020, cuando fue decretada de alguna manera, al escenario julio 2021, como una introducción o un acercamiento al tema. Me gustaría presentarles los estudios de Humberto Villasmil sobre la necesidad de instauración de una legislación laboral de emergencia. Quiero introducirles a la idea de las relaciones laborales y el desarrollo humano. También vamos a tocar algunos puntos de reflexión que nos deja esta recomendación 198 de la OIT y unas inflexiones que he venido desarrollando a partir de esta visión de identidad organizacional, relaciones laborales, trabajadores y organización. Entonces quisiera empezar por comentarles que desde que fue decretado a nivel global esta pandemia en el año 2020 y hasta este mes de julio del año 2021, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un seguimiento bastante interesante a lo que ha sido la evolución y el contexto en el que se ha producido este llamamiento al confinamiento, al resguardo, a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Y, fundamentalmente porque este llamamiento mundial que ha hecho la OIT generalmente o a nivel de los estados que forman parte de la OIT, fundó o miró su centro o centró su punto de acción en las personas en virtud de esta crisis causada por el COVID-19. He notado, y así lo ha hecho también ver la OIT, que este llamamiento de acción está principalmente enfocado a una revisión y a una proyección de las relaciones laborales y de los contextos y de la contextualización de estas relaciones a pesar de la pandemia de una forma resiliente, porque el distanciamiento social nos llevó a transformar esas formas regulares de prestación personal de los servicios y las formas de producción. Entonces, la proyección de la OIT fue con esa visión inclusiva, sostenible, resiliente, inclusiva, pero también sostenible con ansias de que también fuese resistente, pues no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esta pandemia y aún hoy, 2021, con las variaciones
de las cepas que ha tenido el COVID-19, no estamos seguros de cuánto este estado de pandemia va a terminar. De hecho, los estados han flexibilizado el confinamiento, luego lo han vuelto a ser más estricto y más rígido el distanciamiento social, y han tenido varias consecuencias esas visiones, o, perdón, esas regulaciones. Sin embargo, en este ser resilientes, inclusivos, sostenibles y resistentes en virtud de esta pandemia, las formas de relación entre empleadores y trabajadores, o entre las organizaciones y quienes prestan servicios en ellas, o quienes forman parte de esos grupos o de esos procesos productivos, quizás no a nivel global han sido tan resilientes, tampoco han sido tan inclusivos. Ciertamente el llamamiento de la OIT ha sido a esa acción centrada en las personas. Sin embargo, en el día de hoy quiero presentarles lo que hemos venido desarrollando y la proyección que hemos tenido a nivel global, pues porque precisamente ni la inclusión ni la sostenibilidad ni la inclusión sostenible ha logrado permanecer en el tiempo. Entonces, surgen en este contexto las intenciones propiciadas principalmente con la participación de Humberto Villasmil, que es un miembro importante, un asesor importante de la Organización Internacional del Trabajo, a lo que se ha denominado una legislación laboral de emergencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que tener presentes que el estadio de pandemia nos llevó a mirar aspectos que se han tocado desde hace muchísimo tiempo, como son la temporalidad y la historicidad, las formas como el hombre ha logrado desarrollarse y ha evolucionado a pesar de las crisis, como lo ha afirmado Becker en sus, Pérez en sus estudios, pero aunado a, a ese desarrollo del hombre, ese desarrollo del ser, con base en el tiempo y las formas como el hombre ha logrado sobrellevar sus crisis, también se junta la visión de Becker en cuanto al capital humano y la capacidad productiva del hombre con base en su conocimiento. Y es una afectación que en este momento nos lleva a mirar la proyección del hombre dentro de la organización, cómo a partir del distanciamiento social y las regulaciones que la pandemia trajo, cómo se transformó ese lugar que el hombre vino ocupando durante este tiempo en relaciones laborales, si se quiere, inflexibles, establecidas básicamente a partir de contratos donde se tenían bien claras las reglas de prestación, los puestos de trabajo, las jornadas, las remuneraciones y hasta cierto punto también las protecciones de salud y seguridad con ocasión de ese puesto de trabajo y esa prestación personal de los servicios en el contexto en que se desarrollaron estas teorías de capital humano. Básicamente, la capacidad productiva del hombre se veía relacionada con la obtención de beneficios o el acercamiento que tenían las organizaciones y los procesos productivos a la consecución de sus objetivos o al acercamiento a esa misión con la cual surgen a nivel organizacional o esas formas que se proyectaron como objetivales en las organizaciones. Aquí también cabe
traer a colación lo que Benedicto XVI proyectó como una participación activa y equitativa en el proceso económico, que era una aspiración de la caridad, como lo proyectó él en su encíclica papal, en procura de sociedades más solidarias, que consolidasen su libertad y su paz. Sin embargo, Humberto Villasmil, en este planteamiento que él hace sobre la necesidad de una legislación laboral de emergencia, establecía él la importancia de proteger el empleo, porque el distanciamiento social obligó al cierre, a la terminación de relaciones laborales, de datas, si se quiere, importantes, puestos de trabajo que se cerraron, que dejaron de estar activos, pues en parte por la pandemia, pero también por las formas de abordaje de esa pandemia. No estábamos preparados para el distanciamiento social, no estábamos preparados para una nueva visión de esas formas de prestación personal de los servicios y sobre todo ese temor a la pérdida de la vida prestando servicio. Es por ello que Villasmil propende y proyecta con su propuesta de legislación laboral de emergencia, que también hizo eco en la Organización Internacional del Trabajo, principalmente por la protección al empleo y la necesidad de generar auxilios sociales a los trabajadores precarizados. Entonces, nosotros miramos que en este contexto hemos tenido que avanzar en esa idea de desarrollo humano que ha venido cavilando desde los años 90 y a partir de los estudios de Amartya Sen, y lo que ha venido desarrollándose a nivel de las organizaciones por la interacción humana que en ellas se produce. Entonces, esta relación laboral nos obliga a reestructurar las bases del trabajo por el distanciamiento social obligado, con lo cual se pretendía el aumento de calidad de la vida de los trabajadores. Y sin embargo, esa diferenciación o esa visión distante de la calidad de vida del trabajador asociada al trabajo y a su puesto de trabajo, nos lleva a mirar cómo a partir fundamentalmente de este distanciamiento social, nos transformamos de la visión clásica del tener para proyectar y para advertir que esta nueva proyección de las relaciones laborales nos está acercando al ser y al hacer, principalmente porque el trabajo se transformó por el trabajo a distancia, el teletrabajo y las nuevas formas de prestación personal de los servicios, con lo cual los contratos de trabajo sufrieron grandes transformaciones y las regulaciones de esos contratos nos lleva a mirar cómo se afecta también el crecimiento económico. Fíjense que la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado el concepto y la teoría de trabajo decente. Yo considero que tanto trabajo decente como crecimiento económico son factores claves en los enfoques de la relación organización-trabajador. Cuando nosotros miramos cómo se han desarrollado las relaciones laborales en el contexto del año 2020 y del año 2021, nosotros observamos diversas aristas de lo que se ha visto de manera tradicional como la relación organización-trabajador, principalmente porque entendimos que trabajando se puede perder la salud y las organizaciones atentas o conscientes de esa situación real generaron principalmente formas de producción de bienes y servicios en distancia o con el uso de las tecnologías de información y de comunicación
que ya venían desarrollándose a través del teletrabajo. Y eso hizo que algunos estados adelantasen legislaciones que regulasen ese teletrabajo o el trabajo a distancia, con lo cual se vio una modificación de la contratación formal, con lo cual tanto las formas individuales que expresa el trabajador como persona, como su contexto familiar, la organización, los sistemas de producción de bienes y servicios también se vieron afectados por esas nuevas proyecciones de las relaciones laborales con ocasión, digamos, de esa distancia social que generó la pandemia. Es por ello que la visión de rigidez y flexibilidad que proyectó la Organización Internacional del Trabajo a través de la teoría del trabajo decente también adquiere una nueva dimensión susceptible de ser analizada por los estudios organizacionales, tanto por las formas de contratación como la proyección del ser en las organizaciones y sobre todo por esa expresión del trabajo que surge ahora con ocasión del distanciamiento social. Entonces, los sistemas de gestión o de capital humano, de talento humano, el manejo, el liderazgo a nivel de las organizaciones, también se vio influido y en consecuencia transformado. Solo que en este momento quiero llamar la atención sobre el valor agregado que esto nos está dejando, como es la capitalización de los saberes de aquellos que estamos en las formas regulares de prestación personal de nuestros servicios. Entonces, cuando el mundo cambia y el contexto global se transforma y el distanciamiento social nos obliga a generar formas distintas de producción de bienes y servicios, entonces las relaciones laborales también sufren una transformación y con ello eh, se generan ciertos vacíos y lo que los estudiosos del derecho del trabajo han denominado las zonas grises en cuanto a las relaciones laborales, porque las formas tradicionales se modificaron y con ello la manera de regular o de controlar y de proteger esas relaciones laborales a la luz del derecho del trabajo y por ello la importancia de los estudios de Humberto Villamil cuando hacía el llamamiento al establecimiento de una legislación laboral de emergencia. Fíjense que principalmente esta transformación decantó en una perspectiva distinta de lo que los contratos de trabajo fueron hasta el año 2020 y el encubrimiento de las formas de relación directa de quien presta un servicio y quien lo recibe, sobre todo atendiendo a las protecciones que este tipo de relaciones debe tener y contiene. Entonces, cuando en el decurso de las formas de prestación de bienes y servicios entra a formar parte el derecho del trabajo, lo que tradicionalmente se protegió, conocido ampliamente tanto en las legislaciones internacionales como en las legislaciones internas en cada estado sobre las regulaciones de la relación laboral, pareció que se transformaron de tal manera que llegó a ser un ejercicio titánico determinar la existencia de relaciones laborales, principalmente por el distanciamiento social y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y es por ello que traigo a colación la recomendación 198 de la OIT sobre las relaciones laborales, porque nos va a permitir conocer aún más de cerca y aplicar de alguna forma
las técnicas de determinación de las relaciones laborales, porque en el contexto de transformación de los contratos de trabajo y la modificación de las formas tradicionales de prestación de los servicios, pues lo que se puso en tela de juicio era si estábamos frente a relaciones laborales o estábamos frente a formas autónomas de prestación de los servicios, o si realmente podíamos presumir la existencia de la relación laboral a partir de datos fácticos. Entonces, el párrafo 9 de la recomendación 198 nos llama a, a que mantengamos el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Y en el caso de Venezuela ha sido un principio que está establecido también a nivel constitucional y en consecuencia es susceptible de una protección especial a través de los recursos que la propia Constitución contiene para su protección, bien a través de la vía del amparo constitucional, por ejemplo, o el amparo laboral, para proteger, digamos, esas relaciones encubiertas en las que pareciese que lo que se pone en duda es si esa prestación personal de los servicios se hace a la luz de la protección del derecho del trabajo o es una forma autónoma de prestación de los servicios. Con ello también quiero significar que aún y cuando pudiésemos estudiar estas zonas grises de los contratos de trabajo en los que se duda sobre la legislación a aplicar, lo menos cierto es que los estados conscientes de esa situación han ampliado esa protección en la seguridad social y han disminuido entonces esa brecha que de manera eh, importante se ha planteado entre los estudios del trabajo y la seguridad social, cosa que me parece que en este momento debería trascenderse y modificarse, puesto que tanto los estudios del trabajo como la seguridad social atienden a un único factor importante que es el hombre, más allá de la visión antropocéntrica que nosotros pudiésemos desarrollar a través de los estudios del trabajo, principalmente porque es el hombre que presta sus servicios bien a través de un contrato de trabajo o bien en los procesos productivos de cualquier estado, el que finalmente se ve afectado ante la situación de la pandemia COVID-19 y también bajo las distintas formas de prestación personal de sus servicios, porque el hombre trabaja indistintamente de que se encuentre subordinado o no en su día a día con la transformación de las materias primas, las formas de pensamiento y su impacto en el contexto en el que actúa o interactúa. Entonces, la recomendación principalmente nos lleva a mirar cuáles son esos indicios que pudiésemos en este momento activar cuando existe duda respecto de la existencia de una prestación personal de los servicios susceptible de ser protegida por el derecho del trabajo. Y entonces, fundamentalmente, encontramos en esta recomendación 198 tres líneas fundamentales como son la subordinación o dependencia, los modos de ejecución de esa prestación de los servicios y la ponderación de indicios que establece esa misma recomendación 198. En cuanto a la subordinación o dependencia, nosotros hemos ampliado esta mirada, así esa subordinación puede ser jurídica o económica. ¿Por qué? Porque principalmente los factores de producción, la propiedad de los factores de producción, nos generan ciertas relaciones o estrechez de las relaciones entre quien presta un servicio y quien lo recibe. La subordinación en este caso pudiese denominarse jurídica con ocasión de la propiedad y las consecuencias que esa propiedad tiene para
quién presta el servicio y quién lo recibe, para determinar su condición de tal. En cuanto a la subordinación económica, pues también tenemos eh, que resaltar la importancia de mirar quién recibe un mayor beneficio producto de los servicios que se prestan o el contexto en el que se desarrolla el proceso productivo. ¿Quién gana más? Y de alguna manera, ese indicio de subordinación jurídica o económica nos estaría acercando a la esfera del derecho del trabajo o la autonomía en la prestación de los servicios. También pudiésemos en esta forma de subordinación jurídica y económica mirar los órganos que aplican las sanciones o las regulaciones de los procesos productivos, como lo establece el parágrafo 4, literal E, y el parágrafo 15. También tenemos los indicios en los modos de ejecución y en los modos de remuneración. En cuanto a los modos de ejecución, podríamos evaluar las instrucciones, el control que pueda generarse entre un sujeto y otro, o entre un sujeto y una entidad de trabajo, o entre un sujeto y una organización. Y aquí es donde empieza a tomar forma la participación organizacional por la integración del sujeto a la organización de la empresa, la prestación principalmente de forma personal, pudiésemos mirar horarios y lugares convenidos para esa ejecución, así como debería también tener una característica de duración o continuidad, o, por ejemplo, también el suministro de herramientas para la prestación de los servicios. Pero en este modo de ejecución quiero llamar la atención sobre la integración del ser a la organización de la empresa que desarrollaremos más adelante. También la ponderación de los indicios, esta visión, si se quiere, binaria del contexto de las relaciones laborales sobre aquello que se asemeja más a un contrato de trabajo y lo que no lo es, como una visión contraria, si no tiene las características de continuidad, de subordinación, de ajenidad, de subordinación económica o jurídica, si no podemos determinar entonces que hubo un horario, que hubo una cierta subordinación o que hubo un sometimiento de la persona a quien se está analizando, o las formas de prestación personal de los servicios o el proceso productivo, pues en definitiva pudiésemos estar distanciados de la existencia de relaciones susceptibles de ser protegidas a la luz del derecho del trabajo. Y es por ello que sugiero que tomemos en consideración la impresión que más domine, pues porque en la ponderación de indicios, aquello que más se asemeje al contrato de trabajo por el principio tuitivo es aquello que debemos aplicar. De la misma manera, también en los distintos ordenamientos jurídicos se han desarrollado los denominados test de laboralidad para subsumir todos esos conjuntos de hechos que parecieran aislados, contextualizarlos a lo que de manera natural es una relación de trabajo, y vuelve a tomar importancia el indicio de la impresión dominante. Si de acuerdo a las distintas legislaciones surgieren una mayor cantidad de indicios sobre la existencia de una relación susceptible de ser protegida a la luz del derecho del trabajo, pues entonces deberemos catalogarla como una relación de trabajo indistintamente de las formas que de manera tradicional
pudimos haber conocido, y esa es la importancia que tiene este estudio, la distancia social que nos obliga la pandemia transformó los puestos de trabajo y en la actualidad surge la duda si estamos frente a relaciones susceptibles de ser protegidas a la luz del derecho del trabajo o si las formas de prestación de los servicios se transformaron o los procesos productivos se transformaron de tal manera que lo que estamos o que en este momento lo que tenemos frente a nosotros son formas autónomas de prestación de los servicios que distan de lo que esta recomendación 198 nos ilustra sobre las formas de relación laboral. Y llama la atención a los estudios organizacionales que esta recomendación 198 destaca como un aspecto importante para catalogar una relación como laboral susceptible de ser protegida por el derecho del trabajo, como lo es la identidad organizacional. ¿Por qué? Porque la identidad organizacional, como la conocemos hasta ahora, supone la integración en la organización de la entidad del sujeto sobre el cual recae nuestro estudio, con lo cual formaría parte de esos factores ensamblados en función de un objetivo, que es el objetivo de la organización. Es decir, este sujeto no actúa por un interés particular o por un beneficio personal, sino que lo hace en función de un objetivo social o un objetivo organizacional. Y también destaca de esta visión de identidad organizacional la voluntad de someterse a una cultura corporativa dominante, si nosotros lo vemos desde la esfera empresarial pura y dura. Sin embargo, atendiendo también a la flexibilización que las organizaciones productivas han tenido, o las organizaciones de producción de capital o la producción de bienes y servicios han desarrollado en los últimos años o en el siglo XXI, esta cultura pudiese denominarse también organizacional, pues es autónoma o atiende a la manifestación de la voluntad del ser, someterse a esa organización y a esas formas que esa organización toma o atiende o utiliza para la producción de los bienes y servicios. Entonces, esa, 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 eh, esa declaración de voluntad, de alguna manera, es una manifestación útil a la luz de los indicios que nos ha dejado la Organización Internacional del Trabajo como importante al momento de evaluar la existencia o no de una relación laboral. De alguna forma, esta comunidad hilvanada de trabajadores en torno a una plataforma o a una organización y en consecuencia la disponibilidad que él tiene para la ejecución de esas actividades, pues sin duda alguna nos deja muy cerca de esa protección que el derecho del trabajo busca, aun y cuando pareciese que no existe un contrato de trabajo tradicional, bien porque quizás no exista desde el punto de vista escrito, o bien porque las formas de prestación de esos servicios no atienden a las formas tradicionales de subordinación, de ajenidad, por ejemplo, o eh, de proyección clara del contrato de trabajo. También llama la atención que estos test que de alguna manera nos pueden acercar a mirar o a advertir o a precisar la existencia de la relación laboral, tocan mucho lo que tienen que ver
con el trabajo autónomo o el trabajo subordinado, porque debe estar presente la disponibilidad, debe estar presente la exclusividad, también la utilización de uniformes o símbolos de alguna manera que utiliza también esta organización y la integración que esa persona hace de su ser con la organización o la entidad de trabajo. Con lo cual, nosotros estamos eh, en presencia de una proyección novedosa de lo que hasta ahora se conoce como el talento humano o el capital humano. ¿Por qué? Porque los recursos humanos hasta ahora eh, fueron predecibles a la luz de las formas tradicionales de prestación personal de los servicios. Sin embargo, el distanciamiento social nos llevó a transformar la visión mecanicista y el paradigma científico de las formas tradicionales de trabajo, de organización y la misma proyección que el derecho del trabajo hacía sobre esto para transformarlo a una visión más humanista, descomponerla quizás eh, para mirar sus partes y ver la relación que se genera entre las formas distintas de prestación de los servicios y lo que el trabajo es como acto natural del ser. Entonces, eh, por lo general, habíamos visto hasta ahora que la gestión humana buscaba la producción y gestión de programas, pero de alguna forma ese estudio en la gestión de programas para generar un capital o para capitalizar lo que las personas en contratos de trabajo o en prestación personal de los servicios desarrollaban para una organización no era susceptible de ser mirada en sus resultados tal como estaba planteado en esos programas de manejo de personal. Entonces era importante poder conectar, o es importante conectar las prácticas de gestión con el desempeño. De alguna manera, poder medir el aporte de esa gestión humana y sus resultados a la organización, porque pareciera que los recursos humanos era la función menos importante de una empresa y la penúltima en importancia para mirar el logro de los resultados de esa organización. Entonces, eh, digamos que en este contexto de del distanciamiento social, de las formas de producción de bienes y servicios y de los procesos productivos, las organizaciones dejaron de ser predecibles. Entonces, podemos advertir que las formas de relación que se generaron en estas organizaciones dejaron de atender a esa visión de programa gestionado del capital humano para empezarnos a mirar como seres cuánticos. ¿A partir de qué? A partir de la relación que se genera entre quien presta un servicio y quien lo recibe y las formas de interacción que en esa relación se producen. Entonces, los principios epistémicos con base en los cuales se generó esa prestación personal de los servicios necesariamente deben revolucionarse, salir de este determinismo clásico que se fundaba en el sentido común
para entrar en en el indeterminismo probabilístico. ¿Por qué? Porque ahora las formas de prestación de los bienes y servicios no están meramente estructuradas en un contrato de trabajo y atendemos a esta revisión de indicios, como lo establece la regulación 198 de la OIT, para mirar si efectivamente esas relaciones que se generan dentro de una organización las podemos proteger a la luz del derecho del trabajo. Entonces, la necesidad de trascender la visión de capital humano es urgente porque la gestión de estos programas, la visión del liderazgo, necesariamente se transformó con el distanciamiento social y no por ello dejamos de estar en presencia de relaciones protegidas por el derecho del trabajo. Más bien, estamos urgidos de mirar entonces la visión cuántica de la relación laboral y la organización a partir de esa identidad que señala la Organización Internacional del Trabajo. Entonces salimos de la teoría de las primeras intuiciones a aplicar principios cuánticos principales como conservación o transformación de la materia y la energía y la interacción de la incertidumbre, la superposición o el entrelazamiento de energías entre miembros de una misma organización y con ello poder verificar si efectivamente estamos en presencia de relaciones de naturaleza laboral o susceptibles de ser protegidas por el derecho del trabajo. Pues la realidad desde el mundo de las partículas aporta nuevas bases para establecer ciertas revisiones en cuanto a los contextos teóricos y las similitudes de significados en esta doble manifestación de la energía que es física y la energía que podemos denominar psicológica o relativa a las experiencias internas de las personas, dentro de las cuales, si no advertimos una energía microfísica, tendríamos necesariamente que pensar que la actividad de las personas se fundamentan en la nada. Así, entonces nosotros podríamos mirar una suerte de doble escala digamos, en esa interacción en el fenómeno organizacional, una escala macroscópica o newtoniana que atiende a ese capital o a esa teoría de capital y talento humano, y una visión microfísica o cuántica que atiende a esta teoría de las frecuencias vibratorias y de la resonancia mórfica. ¿Por qué? Porque de alguna manera es necesario que las decisiones que se tomen con respecto a esta interacción de personas en pro de un objetivo común sean más robustas para comprender esas iniciativas libres libres de ese temor organizacional a fracasar o a perder económicamente o a perder posiciones en el mercado o a perder incluso desde el punto de vista humano en razón en este momento de la pandemia o en razón de la proyección de cada uno de esos trabajadores y las personas que ocupan puestos en la organización, sino que también nos invita a la adquisición de hábitos más saludables para lograr con menos esfuerzo una mayor cuota de bienestar paralelo al avance de la consecución de los objetivos y de esa misión organizacional que de alguna forma nos invita entonces a mirar eh, esa naturaleza del objetivo y ese fin organizacional, si no es
para lograr esa, esa visión de bienestar, tanto para quien presta un servicio, quien lo recibe y el producto que de él se genera en estos procesos productivos. Entonces, ¿a qué atienden nuestras organizaciones o a qué atiende la proyección organizacional en este siglo XXI? Entonces, los invito a revisar o a generarse algunas interrogantes sobre esta perspectiva que les presento en esta tarde. ¿Será el tiempo de mirar la perspectiva cuántica en la ecuación de las relaciones laborales y la organización? Esa es la inquietud. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas y observaciones. Gracias.